Dice la palabra que bendito el pueblo cuyo Dios es el Señor. Acá estamos parte de su pueblo y qué lindo que es disfrutar de este tiempo. Qué bueno que fue. Yo capaz que pido que me apaguen esto. Ahí está. Gracias. Qué bueno que fue este enero, ¿verdad? Con esa temporada de campamentos que quizá algunos podría pensar de que iba a haber algún problemita allí, más de lo que hubo, pero no, gracias al Señor. El Señor estuvo al control de todas las cosas. Se tuvo que suspender en un momento un campamento, pero se pasó para el final de la cola de campamentos y quedó bárbaro. Disfrutaron de unos días excelentes y el Señor estuvo obrando. Y qué bueno que es ver eso, ¿verdad? Y niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, familias, ahora terminó, creo que hoy mismo el de familias, y estuvieron disfrutando de un tiempo especial. Y eso realmente fue muy bueno. Bueno, y ahora estamos reunidos, cada vez más hermanos y hermanas en el local, y eso también está bueno, es sin duda que nos da entusiasmo, ¿no? Ver el local lleno y, como decía Coco, pensar de que cada uno de nosotros viene a escuchar del Señor, escuchar de Dios, lo que tiene para hablarte a ti, a tu vida. Al que le toca la responsabilidad de compartir la palabra, bueno, busca, ora, busca al Señor, ¿no? Y entiende, bueno, Dios me dio este mensaje, ¿no? Pero el Señor, que tiene control de todas las cosas, y su Espíritu Santo va a ser el que hable a los corazones, ¿no? Más allá de lo que uno pueda llegar a decir. Y qué bueno que es eso, ¿no? Que Dios obra más allá de lo que uno pueda llegar a decir. Si yo les pregunto, ¿cuántas bienaventuranzas dijo Jesús? Ustedes seguramente su mente viaja para un pasaje de la Escritura. ¿Cuál es? Mateo 5, el Sermón del Monte, ¿no? Y allí entonces podemos pensar en bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de Cristo. Esas 8 bienaventuranzas son sin duda las más conocidas del Señor Jesús. Pero saben que no son las únicas, ¿no? El Señor Jesús pronunció, proclamó otras bienaventuranzas a lo largo de su ministerio que están por allí salpicadas en el Nuevo Testamento. Y la propuesta que yo les traigo hoy es poder ver, estudiar juntos esas otras bienaventuranzas de Jesús. Esas otras frases que el Señor Jesús habló de dichosos, felices, bienaventurados, los que, tal cosa como vamos a ver ahora. Una bienaventuranza es una frase contundente que empieza con esa palabra, bienaventurados, ¿no? Y define a una persona que tiene cierta característica, que es de tal manera o que hace cierta cosa, y eso lo coloca en una situación de dicha, de felicidad, de bienaventuranza delante de Dios. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte de Mateo 5 tienen esa estructura. Dice, bienaventurados los que son así, porque ellos recibirán o verán o disfrutarán o experimentarán tal cosa. No todas las bienaventuranzas son con esa estructura, pero son bienaventuranzas. Siempre nos dicen que los que hacen tal cosa o tienen tal característica son felices, les espera gozo y alegría. Desde la perspectiva de Dios, están en el camino de la felicidad completa, perdurable. ¿Y quién no quiere saber en este mundo de tristeza, en este mundo de sufrimiento, en este mundo de angustia, quién no quiere saber cómo ser bienaventurado? Seguramente cada uno de nosotros, todos podemos decir, yo quiero saber, ¿no? Yo quiero saber cómo Dios me dice que voy a ser bienaventurado, que voy a ser feliz, que voy a ser dichoso. Y eso es lo que vamos a estar estudiando entonces, las otras bienaventuranzas de Jesús. Y para hacer este estudio vamos a ir a Lucas capítulo 10. Y allí vamos a leer varios pasajes hoy, cortitos todos ellos, donde vamos a ver
cómo Jesús proclama sus bienaventuranzas. Dice en el versículo 21, cuando el Señor Jesús recibió a sus discípulos que venían de ministrar y de hacer grandes milagros en su nombre, dice el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esta es la primera bienaventuranza que vamos a ver. Está muy relacionada con otra frase prácticamente igual que dijo el Señor en Mateo 13:16 y también con aquella frase que le dijo a Pedro directamente. ¿Se acuerdan que cuando Jesús le preguntó quién dicen los hombres que soy? Y dijeron, uno dice que sos el profeta, otro dice que sos Elías, ¿no? Y aquí tenían diferentes opiniones, ahí la opinión pública. Pero después el Señor Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy? Jesús se adelantó, y Pedro se adelantó ahí de un paso al frente, como era su característica, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús pronuncia una bienaventuranza parecida a la que hemos leído, que dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta bienaventuranza podría definirse así. Bienaventurado el que recibe la revelación de Dios en Cristo. El primer pasaje que leímos está en ese contexto, ¿no? Los discípulos habían ido a ministrar, ¿no? Jesús los había enviado, habían proclamado el reino de Dios, habían hecho milagros en su nombre, volvieron felices, contentos. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús dijo, no se pongan tan contentos por eso, mejor alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y cuando se emociona el Señor y dice esa frase que leímos, ¿no? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estaba hablando de revelación de la persona de Dios. Y luego se da vuelta hacia sus discípulos y le dice, ustedes están recibiendo, están viendo, están oyendo algo que muchos en el antiguo tiempo quisieron ver, quisieron oír, pero no pudieron. O sea, le estaba hablando de un privilegio. Y en el otro pasaje, el de Mateo, que no vamos a leer, Jesús explica la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Y le dije, pero ¿por qué le hablas en parábolas? ¿No? Bueno, porque el corazón de este pueblo está engrosado. Pero ustedes no, ustedes sí les he dado los misterios del reino de Dios, ¿no? Porque ustedes, dice el Señor Jesús, esta misma frase, ¿no? Están viendo y oyendo aquello que otros quisieron ver y oír y no pudieron. Revelación de parte de Dios. Recibir la revelación de Dios. Otros pensaban que Jesús era alguien especial, pero no habían recibido la revelación que recibieron los discípulos, los apóstoles, que Él era realmente el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que se había prometido en el Antiguo Testamento. Pedro fue el que se adelantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres por eso, Pedro, ¿no? Esta bienaventuranza nos dice que son felices, dichosos, aquellos que reciben la revelación de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿saben? No es solamente para los que lo vieron y lo oyeron. Porque uno podría decir, bueno, pero entonces esta bienaventuranza no me toca porque yo no estaba en esa época. No escuché a Jesús, no lo vi con mis ojos. Pero, si ustedes recuerdan el capítulo 20 de Juan, cuando Jesús resucita y aparece a sus discípulos, no estando con ellos Tomás,
Y está con ellos, bueno, y comparte un tiempo con ellos. Y después cuando Tomás viene dice, ¿cómo que apareció Jesús? Si yo no meto mi dedo en la señal de los clavos y mi mano en el costado, no voy a creer. ¿Y qué pasa después? Jesús aparece otra vez, ¿no? Y está con ellos y le dice, Tomás, mirá, mete tu dedo acá y tu mano acá, ¿no? Y Tomás hace la declaración, una de las más claras de la deidad de Jesús. Se postra ante Jesús y dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice ahí, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí entramos nosotros, en esa bienaventuranza. Aquellos que reciben la revelación de Dios en Cristo. Si has creído, has recibido esa revelación. ¿Por qué hablamos de revelación? Porque Dios nos enseña en la Escritura que habita en luz inaccesible. Dios es espíritu, no es visible. Dios está más allá de su creación. Dios se ha revelado. Por la creación conocemos algo de Dios, su eterno poder y deidad, dice la Escritura. Podemos saber, hay un Dios, hay un ser que creó todas estas cosas. Ha de ser sabio, ha de ser muy poderoso, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Pero la palabra, los profetas, aquellas personas que Dios ha ido eligiendo durante la historia y que han revelado el carácter y la persona de Dios, ahí sí que lo podemos conocer más al Señor, ¿no? A través de su palabra lo conocemos. Dios se revela a través de su palabra. No podemos conocerlo por nuestros razonamientos y pensamientos, pero sí en la revelación de su palabra. Pero hay una revelación mucho mayor que esa. Dice el escritor a los hebreos, ¿se acuerdan? Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La revelación completa, perfecta de Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. Y cuando uno recibe esa revelación, conoce al Padre, como decía aquí, ¿no? Conoce al Dios vivo y verdadero. Y nosotros, que hemos conocido, que hemos creído, le hemos recibido y somos bienaventurados por eso. Tenemos esa bienaventuranza de vivir de este lado de la cruz, de poder conocer, saber qué ocurrió con el Señor Jesús, qué fue lo que dijo, qué fue lo que hizo, cosas que otros en otro tiempo quisieron ver y oír y no pudieron. Pero nosotros ya sí tenemos esa bienaventuranza de conocerlo. Dijo Pedro, ustedes lo aman, 1 Pedro 1, 8 y 9, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Qué bueno es eso, ¿no? Estamos hablando de esa misma bienaventuranza. No lo vimos, pero creemos en Él y nos gozamos en Él. Somos bienaventurados por haber recibido la revelación de Dios en Cristo. Querido amigo, querida amiga, que capaz que hoy nos visitas o nos estás viendo ahí por YouTube, ¿has experimentado este gozo indescriptible de recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador? Esa dicha de saber que tus pecados han sido perdonados, que ya no cargas con tus culpas, que ya no vas al infierno, a la condenación. La bienaventuranza de recibir a Cristo para que Él asegure tu lugar en los cielos, como recién cantábamos, ¿no? Y que te ayude y te encamine en tu vida con su poder. Allí hay una fuente inagotable de gozo, de felicidad. Dios te amó, se hizo hombre, dio su vida por ti en la cruz, se sacrificó por ti, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y el que recibe esa revelación de Dios en Cristo, arrepentido y confiando en Él, es bienaventurado. Dios quiera que todos los que estamos acá podamos decir, esa bienaventuranza es para mí. Esta me la anoto, ¿no?
soy bienaventurado. Ahora, vamos a ver otra. Lucas 7. Lucas 7, 20. Momento especial, particular. Juan el Bautista envía a sus discípulos a hablar con Jesús. Dice el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, Jesús, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesucristo. Va de la mano con la anterior, pero incluye quizá una advertencia, podríamos decir. Este momento de debilidad, de duda de Juan el Bautista, ocurrió en un momento difícil de su vida, muy particular, ¿no? Juan el Bautista era, podríamos decir, el heraldo del rey, ¿no? Aquel que prepara el camino del rey que va a venir, el que anuncia, proclama su llegada. Él fue ese profeta que, bueno, se alimentaba de langostas, miel silvestre, estaba en el desierto, proclamaba el reino de Dios y decía, ya viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, ¿no? Ya viene, ya está acá, está por aparecer, ¿no? Cuando el Señor Jesús apareció, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él desapareció de la escena, porque había cumplido con su misión en la vida. Pero ¿cómo desapareció? Porque denunciando el pecado de Herodes fue encarcelado. Y dice la Escritura que le sometieron a sufrimientos indescriptibles quizá, ¿no? Dice que el Señor Jesús hicieron con él todo lo que quisieron. O sea que lo maltrataron, sufrió lo indecible allí siendo apresado, estando en la cárcel. Y estando preso, Juan tiene este momento de duda. Había sufrido mucho. Y dice, ¿será que realmente es el Mesías que había de venir? No podemos juzgarle, ¿verdad? El sufrimiento, la dura prueba, había hecho capaz que un comienzo de tropiezo en Juan, un trastabillar. Y por eso con esa duda mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Lo mandó a la fuente y dice, pregúntele, hablen con él. Tengo esta duda. Ahora Jesús no se indigna, no se perturba en absoluto, ¿no? Lo entiende a Juan, es condescendiente con Juan, es tierno con Juan, con su amigo. Y Jesús sabía mejor que nadie lo que estaba pasando, Juan, ¿no? Lo que era el sufrimiento. El sufrimiento puede llevarnos al extremo, ¿no? Y él estaba pasando por ese sufrimiento. Y en lugar de enojarse o mandarlos, bueno, a pasear por allí, dice, siéntense acá, quédense un ratito conmigo, ¿no? Y le mostró lo que era un día en la vida del Mesías, ¿no? Del Salvador. Le mostró sus credenciales, sus señales mesiánicas, su poder divino. Vieron todo lo que él hacía. Y después le mandó ese mensaje que hemos leído, ¿no? Todo esto que está pasando, como dice el Antiguo Testamento que iba a pasar con el Mesías, vayan y cuéntenselo a Juan. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Uno se imagina que cuando Juan recibió esto, fue confortado, fue animado y se dio cuenta que estaba bien, que estaba sufriendo con un motivo que valía la pena,
que el Señor era digno de eso y resistió valientemente hasta el pronto final para dar gloria a Dios con su muerte. Bienaventurado el que no tropieza por Cristo. Saben, queridos, cuando uno se identifica con el Señor Jesús, van a venir las pruebas, van a venir las persecuciones, va a venir todo aquello que nos va a hacer pensar si realmente vale la pena seguir a Cristo. Y uno tiene que saber que eso va a pasar. El Señor Jesús habló de que la semilla caía en diferente tierra, y una de esas tierras era los pedregales, ¿no? Donde la semilla brotaba, pero no tenía profundidad de tierra, y cuando empezaba a crecer el sol, la secaba. Y esos eran los que decían creer, pero venía la prueba, y en el tiempo de la prueba se alejaban, se apartaban, tropezaban. Saben, cada uno de nosotros, si hemos creído, tenemos que responder a esta pregunta. ¿Vale la pena el sufrir? ¿Vale la pena? Esa pregunta puede ser más dura para algunos que para otros, ¿no? Para Juan fue durísima. En algunos lugares equivale a perder los bienes, perder la familia, perder la libertad y perder la vida. En otros lugares, como acá, no lo es tanto, ¿verdad? Pero puede equivaler también a ser excluido, que se burlen de vos, ¿no? Que te maltraten, ¿no? Que no te tomen en cuenta, que te menosprecien. Siempre va a haber un precio que pagar. Y nosotros debemos decidir si vale la pena pagar ese precio. Es el precio del discipulado. Si dudamos, estamos por tropezar, ¿no? El Señor Jesús, cuando habló, dijo en un discurso, he venido a traer fuego en la tierra. He venido a traer división en la tierra. En un momento dijo, el que no está contra mí, o el que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge, desparrama. El que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, ¿no? Y tomar la cruz era claramente el asumir el costo de ser discípulo de Cristo. Uno que vino a Jesús y le dijo, Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Te acuerdan lo que le dijo Jesús? Mirá, las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿no? Seguime, pero mirá que vas a tener que pagar un precio. Que el Señor nos fortalezca, ¿verdad?, para asumir valientemente el costo del discipulado, sea cual fuere, ¿no? En algún momento de la historia fue la arena del circo romano, la espada, el fuego. En otro tiempo será o es el desprecio y la exclusión, como decimos. No sabemos lo que va a tocarnos, ¿no? Pero tenemos que decidir ahora si vale la pena. Él es digno. Tenemos que decidir si Él es realmente la perla de gran precio por la cual vale la pena vender todo para quedarnos con Él. ¿Sabían que el Espíritu Santo habló a los creyentes hebreos que estaban dudando por su sufrimiento de si volver al judaísmo, si volverse atrás? Y en el capítulo 13 del libro de los Hebreos le dice así. Le dice, miren, tengo que leer el contexto, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad, ¿no? Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, ¿no? Que confiesen su nombre, que se declaren hijos de Dios, que no nos escondamos, que no nos avergoncemos, que nos identifiquemos con Jesús.
a pesar de saber que eso nos va a traer problemas. Bienaventurado el que no halle tropiezo en Jesucristo. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, dijo el Señor Jesús, yo también me avergonzaré de él, ¿no? Pero el que le confiesa, el que se identifica, va a disfrutar, va a sufrir, ¿verdad? Pero va a disfrutar de mucho gozo, va a ser bienaventurado por no haber tropezado. Que el Señor nos ayude a experimentar esta bienaventuranza del que toma su cruz y le sigue. Como dice la vieja canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esa es la segunda bienaventuranza, la bienaventurado el que no halle tropiezo en Cristo. Ahora vamos a leer Lucas 11, 27. Por lo menos está todas ahí en Lucas, ¿no? Lucas 11, 27 y 28. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Interesante esto, ¿no? Que el Señor Jesús estaba hablando muchas cosas, muchos le oían con entusiasmo. Esta mujer tan entusiasmada dijo, bienaventurado tu madre, de una manera le estaba diciendo, ¿no? Que te trajo, que te tenemos acá, que te estamos escuchando, ¿no? Y el Señor Jesús dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otro momento el Señor Jesús también, cuando estaba con sus discípulos allí en el aposento alto, cuando les lavó los pies a los discípulos, se fue, volvió y le dijo, ¿saben lo que les he hecho? ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Y le dijo, les he dado un ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hiciereis, ¿no? A los seres humanos nos encanta escuchar, ¿verdad? Diferentes cosas. Y a los creyentes, por lo general, nos gusta mucho escuchar mensajes. Escuchar a gente que habla la palabra de Dios. En este tiempo ahí que estuvimos, en el tiempo que estuvimos no presencial, y bueno, uno puede conectarse y escuchar mensajes de grandes predicadores de toda la historia, ¿no? Quizá no la voz del predicador, pero por lo menos alguien que lo lee y lo declama en forma espectacular, ¿no? Basta con buscarlo y lo va a escuchar, ¿no? Y puede escuchar mensajes de grandes predicadores de toda la historia, pero la bienaventuranza no es solamente para los que oyen. Oír está bueno, oír es lo primero. Oír la palabra de Dios es parte de la bienaventuranza, hay que oírla. La fe viene por el oír, o sea que hay que oír la palabra de Dios. Pero la bienaventuranza es para los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Saber, escuchar y no hacer. Tengo una enviada del enemigo por acá, ¿no? Escuchar y no hacer nos trae condenación, nos mete en problemas, digamos, ¿no? Decía Santiago. Nos hace más responsables y culpables de alguna manera. Tenemos que escuchar y hacer. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo creo que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, porque oímos y oímos y oímos, ¿no? Domingo, miércoles, lunes, martes, miércoles, o sea, lo oímos todos los días la palabra de Dios. Pero, cuidado, porque si somos solamente oidores y no hacedores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. La misma línea del Señor Jesús, ¿no? Bienaventurado. La palabra es un espejo que nos muestra cómo estamos, ¿no? Y a veces lo que nos muestra puede ser que no esté tan bueno, ¿no? Porque yo leo y dice que me tengo que alimentar todos los días de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo como pan, o bueno, me alimento todos los días. ¿Y cómo me alimento de la palabra de Dios? Lo sé, pero ¿lo hago? Y yo digo, es necesario orar siempre, sin desmayar. Yo lo sé, lo he leído muchas veces, pero ¿lo hago? Porque la bienaventuranza está en hacer, no en saber, ¿no? Yo tengo que congregarme porque donde está el pueblo de Dios unido, Dios envía bendición y vida eterna. Está bien, lo sé, ¿lo hago? ¿Aprovecho cada instancia donde está el pueblo reunido para que Dios me envíe esa bendición y vida eterna? La bendición, la bienaventuranza está en hacer, ¿no? ¿Pongo mi don o mis dones al servicio de los hermanos, de la iglesia? ¿Sirvo a los otros? Lo sé, yo sé que tengo que hacerlo, pero ¿lo haces? Porque la bienaventuranza está en hacer, no solamente en saber. Nunca será avergonzado aquel que edifica su casa sobre la roca. El que oye y hace es el sabio, ¿no? El que edifica su casa sobre la roca. Van a venir vientos y ríos y van a golpear, igual que al necio le van a golpear, pero se va a mantener firme. En cambio, el que oye y no hace es para su ruina, ¿eh? Y no podemos dejar de pasar esta bienaventuranza, ¿no? Que el Señor sea nuestro Señor. El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Que el Señor sea nuestro Señor. Bienaventurado es todo aquel que oye y hace la palabra de Dios. Lucas 14:14. Vamos a empezar en el 12. Dice, dijo también al que le había convidado a la cena, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bienaventurado serás. Hay una bienaventuranza que el Señor Jesús dijo y que no está en los evangelios. ¿Se acuerdan cuál era? Acá Pablo me dice que sí. Está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 20, 35. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo estaba despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Les había dicho todo lo que él había hecho, cómo había trabajado, cómo había suplido necesidades. Y dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado el generoso. Bienaventurado el que da. Porque va a recibir mucho más de lo que da. ¿Saben? Desde que somos chicos aprendemos de la vida que es mejor recibir que dar. ¿Es así o no es así? ¿No? Viene el cumpleaños, quiero recibir, ¿no? Y bueno, cualquiera que piensa en algún niño que tiene hijos dice, bueno, está bueno, ¿no? Siempre entusiasmado para recibir los regalos, pero cuando uno le dice, regálale eso a tu amigo, cuesta, ¿no? Cuesta, pero nosotros somos así, ¿no? Nos cuesta dar. Pensamos que es mejor recibir que dar. Nos cuesta horrores el dar, pero el Señor cambia ese concepto, ¿no? Y el Señor dice, no es así. Para el que mira con los ojos de Dios, es mejor dar. No solamente porque nos trae satisfacción al corazón, que es verdad, sino
es mejor dar porque vas a recibir de parte del Señor mucho más de lo que te imagines, ¿no? Y hace algún tiempo Pablo nos recordaba este versículo que le voy a leer. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es mejor dar porque el dador de todas las cosas te está observando. El juez justo te está observando. Si uno es mezquino, si uno es amarrete y retiene la mano, te está observando el Señor, ¿no? Y bueno, perdiste la bienaventuranza, ¿no? Pero si uno es generoso, si es dadivoso, tiene esa mano pródiga como el Señor, ¿no? Ahí sí, el Señor va a ser mucho más generoso con uno que lo que uno ha sido. En realidad ya lo ha sido el Señor, ¿verdad? Porque Él nos ha dado todas las cosas y nos ha dado la salvación. Ahora, fíjense cómo hace el Señor para hablar de esa medida que vamos a recibir, ¿no? Uno puede pensar, no sé, como, imagínense un saco de granos, ¿no? Una bolsa de granos, ¿no? Como había en aquella época, ¿no? Un saco de granos. Y dice, miren, medida buena, quiere decir, no cambiada, no adulterada, ¿no? No es que te venden, o sea, donde 1 kilo son 1000 gramos, ¿no? No es que te pasan una cosa por otra, es medida buena, medida exacta. Pero no es solamente exacta, sino que es apretada y remecida, ¿no? Para que entre mucho más. No es solamente tirar ahí adentro, sino apretar para que esté optimizado lo que puede entrar dentro de esa medida. Pero además, no es hasta el rebase, es que sale para afuera, ¿no? Rebosando. Y así es el Señor, así es el dador, ¿no? De todas las cosas. Pero es así con el generoso. Y nosotros tenemos que cambiar el chip de alguna manera, ¿no? Tenemos que decir, entonces no es mejor recibir. No tengo que ir a recibir siempre a todos lados, tengo que ir a dar. Voy a la congregación a dar, a pensar en los demás. Voy a dar a mi familia, voy a dar al que no tiene nada, voy a dar, ¿no? Ese es el cambio de paradigma. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Qué desafío, ¿verdad? De ser generoso, de ser como el Señor. Bienaventurado y generoso porque le será dado en igual medida y mucho más. Pero tenemos la última, que está en Lucas capítulo 12. 12:37. Vamos a leer del 35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Una bienaventuranza que también tiene una advertencia, aquí. Bienaventurado el siervo que es hallado fiel. Una bienaventuranza muy parecida también del Señor en Mateo 24 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero ojo, si se cansa, si empieza a dañar, si empieza a destruir, si empieza a decir, como se tarda en venir, yo hago lo que a mí me parece, vendrá en el momento que no sabe, y ahí no le va a ir bien a ese siervo.
Interesante esta bienaventuranza, ¿no? Nos habla de nuestra responsabilidad y nuestro privilegio como administradores. ¿Saben? No era solamente para los apóstoles. No es solamente para los ancianos y pastores. Es para ti. Porque el Señor quiere que le sirvas. Dice Pedro en 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú tenés algo que administrar, que dar a los otros, un don o varios que el Señor te ha dado, para que sirvas a los otros en la iglesia. Circunstancialmente, por lo que es la vida moderna, el local de la iglesia se organiza así, ¿no? Hay bancos y todos miramos para adelante a alguien que está haciendo algo. Pero la iglesia no es así, ¿no? La iglesia no es un espectáculo, no es un teatro, no es un cine. La iglesia es un cuerpo, un organismo vivo, donde los miembros todos se apoyan y se ayudan unos a otros, donde no hay nadie que esté para estar sentado. Entonces, tenemos que servir al Señor. Y servimos al Señor sirviendo a los demás. Y tenemos algo que es un llamado urgente acá. Y que nos dice, yo vengo pronto, dice el Señor. Y aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, si yo he recibido cosas del Señor, que el Señor quiere que yo le sirva y le entregue a los otros, ¿qué estoy haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Serías bienaventurado, hermano querido, hermana querida? ¿Serías bienaventurado si el Señor viniera hoy? ¿Te hallaría sirviéndole o perdiendo el tiempo? Si el Señor viniera hoy, ¿recibirías esta bienaventuranza? Porque estás esperándole, porque estás con la mira puesta en las cosas de arriba, o sufrirías pérdida. Allí en el campamento vimos una frase muy interesante de un hombre que se llama Leonard Ravenhill. Es un hombre de otra denominación, pero bien interesante su vida y lo que él dice acá. Dice, con solo 5 minutos dentro de la eternidad, desearemos haber sacrificado más, orado más, amado más, esforzado más, afligido más y clamado más. ¿Qué está diciendo este hermano? Dice, mirá, a algunos le va a pasar que cuando entren en la eternidad, cuando estén en la presencia de Dios, enseguida se van a dar cuenta, perdí el tiempo, desperdicié mi vida. El Señor me vino a buscar y yo no me halló velando, no me halló sirviéndole, me halló viviendo para mis cosas, ¿no? Y bueno, la salvación no se pierde, vas a estar en el cielo con el Señor, pero sufrirás pérdida, sufrirás pérdida. Y el Señor no quiere que así sea, por eso nos sacude un poquito hoy y te dice, ¿no? Bienaventurado el siervo que se ha hallado fiel. Y ser fieles es una decisión que debemos tomar hoy y cada día de nuestra vida. Que cuando el Señor venga o nos llame individualmente, nos encuentre haciendo su obra, nos encuentre buscándole a Él, nos encuentre peleando la buena batalla, corriendo la carrera de la fe, nos encuentre tratando de agarrar aquello por el cual el Señor nos agarró a nosotros, ¿no? Nos asió a nosotros. Bienaventurado el siervo que se ha hallado fiel. Que así sea en tu vida y en mi vida, hermano. Que podamos experimentar estas bienaventuranzas. Que podamos ser dichosos, felices. Porque hemos recibido la revelación de Dios en Cristo. Porque no encontramos tropiezo en Cristo. Y estamos dispuestos a pagar el precio. Porque oímos y hacemos la palabra de Dios, porque somos generosos, sabiendo que nos será
dado más y porque somos siervos que pudimos ser hallados fieles. Oramos. Padre que estás en el cielo, bendito seas, Padre, por hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estas bienaventuranzas que el Señor Jesús dejó para enfocarnos, para ayudarnos a que nuestra vida, Señor, no la desperdiciemos, no la dejemos pasar, sino que, Padre, podamos ser esas personas dichosas, felices, bienaventuradas por hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a cada uno a recibir con mansedumbre esa palabra implantada y que, Padre, que ella haga los cambios en nosotros que tiene que hacer, Padre. Que ninguno de nosotros nos pase, Señor, de que nos lamentemos en algún momento, allí en la eternidad, entrando por aquellas puertas, de que no hicimos lo que teníamos que hacer. Que un día se nos dijo y se nos recordó que teníamos que ser siervos fieles y desoímos la advertencia, Padre. Que podamos ser esos siervos fieles, que tú nos encuentres velando y sirviéndote, Padre. Gracias, Padre, porque aunque somos débiles, aunque sabemos que fallamos, pero tu gracia es suficiente y nos sostiene, Padre. Padre, que tu palabra siga obrando en nuestros corazones. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo. Amén.